Peregrinos de Cristo presenta Custodios de la Verdad, fieles a la revelación, Magisterio, Doctrina y Tradición, con Juan Pablo Tobón Zapata. Somos peregrinos de Cristo. Un cordial saludo, peregrinos de Cristo. Mi nombre es Juan Pablo Tobón Zapata. Me complace seguirlos acompañando en este programa que tiene por nombre Custodios de la Verdad. Lo que significa que buscamos cuidar, proteger, indagar, descubrir y no monopolizar la reflexión y el estudio de la fe. Se trata más bien de un proceso de acompañamiento. Custodiamos desde la experiencia vivida, desde la fe discernida en comunidad. Custodiamos en comunión con la Iglesia, en comunión con el Papa, con los obispos, presbíteros, diáconos, en comunión con los laicos también. Y al mismo tiempo ahondamos y profundizamos en diferentes perspectivas, ámbitos de la reflexión, especialmente a partir de la filosofía y la teología. En el día de hoy quiero dividir esta conferencia en dos momentos. El primero centrado en el aspecto teológico, en la profundización sobre la eclesiología, qué es y cómo se comprende la Iglesia a través de la historia. Esa comprensión es necesaria acompañarla desde los diferentes concilios a través de la historia, aunque no me voy a detener propiamente en ellos, sino en su sentido teológico, pero también en un segundo momento nos concentraremos en el ámbito conceptual, especialmente en algunas palabras con las que se designaba la concepción de iglesia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y a inicios de la era cristiana. Iniciamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera parte de esta reflexión titula Eclesiología, el estudio teológico de la Iglesia. Y como subtítulo, Iglesia, Ministerios y Pueblo de Dios. Preguntarse qué es la Iglesia no es una cuestión meramente descriptiva ni sociológica, sino una pregunta sobre el ser de la Iglesia, sobre la teología que se hace del quehacer de la Iglesia y del ser de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Y quién es la Iglesia? No se trata simplemente de definir una institución histórica, sino de comprender un misterio que se despliega en el tiempo. En este sentido, la eclesiología se sitúa en el cruce o como puente entre la cristología, la neumatología, que es la teología acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. La eclesiología también es puente con respecto a la antropología teológica y a la escatología. Entonces,
une la cristología, la neumatología, la antropología teológica, es decir, quién es el ser humano a la luz del Evangelio y de la historia de la salvación, que se revela en plenitud en Cristo. Y también establece relación con la escatología, con el fin de los tiempos, con el fin de la historia, con la consumación de todo lo creado en Cristo y la renovación de la creación en Él. En ese sentido, la Iglesia es inseparable de Cristo, animada por el Espíritu Santo, encarnada en la historia humana y orientada hacia el reino de Dios, hacia el reino definitivo. Por ello, toda definición reductiva que se centra en un solo aspecto de la Iglesia, ya sea lo institucional o una visión espiritualista, traiciona la complejidad de la Iglesia. La Iglesia es un misterio histórico y sacramental que no puede reducirse ni a una organización visible ni a una comunidad invisible de creyentes. Históricamente la comprensión de la Iglesia ha cambiado. En los primeros siglos predominó una Iglesia que se definía como comunión o koinonía. La Iglesia se entendía de esta manera como una comunidad reunida en torno a la Eucaristía, con diversidad de ministerios, servicios, con diversidad de carismas y con una fuerte conciencia de unidad en la fe apostólica. No existía aún una sistematización jurídica que dominara el quehacer de la Iglesia. La autoridad era real ciertamente, pero era vivida en clave de comunión más que de una estructura jerárquica o piramidal. Con el paso a la Edad Media se produce un proceso de institucionalidad que fue creciendo y se fue consolidando. La Iglesia, a partir de los inicios de la Edad Media y durante toda la Edad Media, comienza a concebirse, a percibirse, ya no tanto como una comunidad que vive unida en comunión, con riqueza de carismas y de ministerios, y empieza más bien a comprenderse como una sociedad perfecta, una sociedad autosuficiente, con una estructura jerárquica consolidada, con poder tanto terrenal como celestial o divino. La centralización romana y la juridificación progresiva llevan a identificar, en muchos casos, la esencia de la Iglesia con su forma institucional, en la medida entonces en que la jerarquía se hace más visible y el poder se centraliza. La Iglesia empieza a ser percibida más como una institución. Y el aspecto carismático o ministerial, sin desaparecer, sí se diluye un poco y pasa a otro lugar de importancia, diezma su fuerza. Y este desplazamiento genera lo que podría llamarse un reduccionismo jurídico ontológico, es decir, se reduce la Iglesia, el ser de la Iglesia, al orden jurídico, a la obediencia, a la sistematización, a la exclusión de aquello que no se adapte a ese sistema tanto relacional, pero también dogmático. Podemos ver cómo, si no es que decir todos, los concilios, hasta antes del Concilio Vaticano II,
su enfoque era más de orden jurídico y dogmático. Ciertamente respondían a las necesidades de la época, pero una reflexión profunda acerca del ser de la Iglesia se vino a dar justamente a partir del Concilio Vaticano II. Un detenerse de la Iglesia para mirarse a sí misma y afrontar las nuevas realidades de la historia. Ya no tanto centrado en los dogmas, sino en su papel en el mundo. Frente a la adversión tal vez que produjo la centralización en el ámbito jurídico e institucional. Por ejemplo, la Reforma Protestante introdujo una ruptura profunda al darle privilegio a la noción de una iglesia invisible más que a una iglesia institucional, y al hablar de la centralidad de la palabra. Y esto genera una desconfianza inmensa hacia la institución, hacia la jerarquía. Como respuesta, el Concilio de Trento refuerza la sacramentalidad, el magisterio y la jerarquía, consolidando una nueva forma de ver la iglesia, una iglesia apologética, o más que nueva, retomando la apologética de los primeros siglos de la edad cristiana, pero defendiendo esta vez, más que la tradición, el aspecto sacramental, el magisterio o la autoridad de la iglesia y el orden jerárquico que marcará de una u otra manera los siglos siguientes a Trento. Hasta bien entrado ya el siglo XX, donde predomina una visión piramidal, la iglesia se identifica prácticamente con la jerarquía docente, mientras los laicos debían, entre comillas, asumir un lugar pasivo. La dimensión neumatológica y la historicidad eclesial quedan oscurecidas, generando tensiones con la modernidad y sus exigencias de conciencia, historia y pluralidad. En este contexto es donde emerge el Concilio Vaticano II como un verdadero giro copernicano. Sin negar la tradición, el concilio desplaza el centro conceptual desde la institución hacia el misterio. Una iglesia mistagógica, centrada en el misterio. Ya la iglesia no se define prioritariamente en términos jurídicos, sino sacramentales. Se la presenta como sacramento universal de salvación, realidad visible e invisible a la vez, signo e instrumento del reino. El concepto del pueblo de Dios adquiere centralidad, y esto implica una afirmación decisiva, la igualdad fundamental de todos los bautizados. Antes que jerarquía, la iglesia es comunidad convocada por la gracia. La prioridad pasa del orden a la vocación, del poder a la comunión. Este cambio permite recuperar dimensiones olvidadas. Ejemplo, el sensus fidei del pueblo creyente. La capacidad del pueblo para descubrir la presencia de Dios y transmitir la fe. La corresponsabilidad eclesial y la presencia activa del Espíritu en toda la comunidad, no solamente en el magisterio. Asimismo, se rehabilita la colegialidad episcopal y se abren las puertas a la sinodalidad. La iglesia es ante todo misterio de Dios, pero es comunidad creyente también, comunidad de hermanos,
y por lo tanto en la historia se construye de manera sinodal, entre todos, entendida como caminar juntos. La Iglesia deja de percibirse como un monolito homogéneo y comienza a reconocerse como comunión de iglesias locales en unidad, iglesias particulares que conforman una iglesia universal. La teología del siglo XX ofrece claves decisivas para comprender esta renovación. Una de ellas es la propuesta por Karl Rahner, que entiende la iglesia como lugar histórico donde Dios se comunica. Para Rahner, la gracia divina no se restringe a los límites visibles de la iglesia, sino que se ofrece universalmente. La iglesia es sacramento de esa gracia, no su monopolio. Esto introduce una consecuencia crítica. Si la gracia opera más allá de las fronteras visibles, la iglesia no puede absolutizarse. Su misión es mediadora, no posesiva. Debe comprenderse en clave de humildad histórica, consciente de que participa de un misterio que la trasciende. La iglesia es madre, la iglesia es maestra, la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todas estas comprensiones o símbolos nos recuerdan el centro del misterio. Es en Cristo, cuyo cuerpo ha sido entregado por todos para el perdón de los pecados. Yves Congar, por su parte, desarrolla otra forma de comprender la iglesia. Una iglesia de reforma permanente. La iglesia es santa por su origen, pero pecadora por sus miembros. Por tanto, necesita conversión constante, siempre reformando, siempre volviendo el corazón, volviendo su esencia, su mirar al Evangelio, a Cristo. Y esta visión rompe con la idea de una iglesia que permanece estática y abre el espacio a la acción del Espíritu que actúa desde aquí abajo, que actúa en medio de nosotros, en el pueblo fiel. Yves Congar reivindica el lugar de los laicos, la diversidad de los carismas y la superación del clericalismo, proponiendo una iglesia más sinodal y menos autorreferencial. En el ámbito contemporáneo encontramos distintos acentos eclesiológicos. El Papa Benedicto XVI insiste en la hermenéutica de la continuidad. Todo se interpreta, se relee, pero sin desconectarnos de la tradición. Su preocupación es evitar que el Vaticano II sea interpretado como ruptura y no como continuidad. Subraya la centralidad de la liturgia, la dimensión sacramental y la comunión en la verdad. Advierte contra el riesgo de reducir la iglesia a una comunidad sociológica o a una simple ONG de carácter espiritual. Su insistencia radica en custodiar la identidad teológica frente a un posible vaciamiento secularizante, es decir, de vaciar la fuerza del Evangelio en el activismo social. El pontificado de Francisco, por otra parte, introduce un cambio de tono en orden a lo pastoral, la imagen de la iglesia como hospital de campaña. Sintetiza su enfoque, que es una iglesia que prioriza la misericordia por encima del control, la cercanía por encima de la autorreferencialidad. Francisco denuncia el clericalismo como una de las patologías más graves.
señalando que contradice la lógica del Evangelio. Propone una iglesia en salida, misionera, pobre para los pobres, donde la sinodalidad no sea teoría, sino una práctica real de discernimiento comunitario. Carlo María Martini, cardenal, aporta una eclesiología del discernimiento. Este cardenal del siglo pasado, siglo XX, hace un énfasis desde la experiencia de un hombre que ama en la teología bíblica y nos menciona la apertura al diálogo que lo llevan a proponer una iglesia capaz de escuchar, incluso de reconocer sus propias incertidumbres, de reconocer sus propios pecados, sus límites. Martínez defiende la primacía de la conciencia y la necesidad de una iglesia que no teme al encuentro con culturas distintas, con diferentes maneras de pensar, con formas distintas de vivir a Dios, con una cultura tan diferente como nuestra cultura contemporánea. Mientras que en el ámbito latinoamericano emergen voces también proféticas que reconfiguran la manera de comprender la iglesia a partir de la praxis histórica, es decir, el papel de la iglesia en la transformación de la historia. En ello tenemos a José Antonio Pagola, que propone volver a Jesús, al Jesús histórico, que no se desprende del Jesús que conocieron los apóstoles para nada, ni es otro, pero que nació en un contexto histórico específico. Y desde esta perspectiva la iglesia debe medirse por su fidelidad al estilo de Jesús, especialmente en su cercanía a los marginados. Pedro Casaldáliga encarna una eclesiología martirial y profética, donde la iglesia no puede ser neutral ante la injusticia, sino que debe ser sujeto histórico de liberación del pecado, pero también liberación de las estructuras de pecado que oprimen la dignidad, que excluyen y que marginan. Y aquí la opción por los pobres, o aquí mejor dicho, la opción preferencial por los pobres, no es un tema sociológico, sino una categoría teológica. Dice el Evangelio de Lucas: me ha enviado a evangelizar a los pobres, a anunciar la buena nueva a los cautivos, liberarlos, anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, la libertad al oprimido. Si intentamos un análisis lógico, tendríamos que descubrir que hay tensiones estructurales en la iglesia. Una, que es la tensión ontológica sobre el ser de la iglesia. La iglesia es simultáneamente una realidad histórica, pero también es misterio divino. De ello se sigue que ninguna forma histórica puede identificarse plenamente con la esencia de la iglesia. Toda absolutización institucional resulta teológicamente inválida. Pero también tenemos una tensión en el plano sobre el conocimiento. Surgen tres modos de conocer la iglesia: el jurídico, el místico y el histórico hermenéutico, es decir, el aspecto histórico de la iglesia, que es interpretada a través de los tiempos. El Vaticano II privilegia este último, reconociendo que la iglesia se comprende en proceso, no en definiciones estáticas. Surge también el problema filosófico de la identidad a través del cambio. Si la iglesia cambia históricamente,
pero permanece idéntica en su esencia, entonces su identidad es analógica, no unívoca. Esto nos permite hablar del desarrollo doctrinal sin traicionar la continuidad. La tradición se entiende de esta manera como memoria viva, no como repetición inerte. En relación con los ministerios, el Vaticano II introduce una relectura decisiva. El misterio se entiende en clave de servicio. El misterio de Dios, que no vino a ser servido sino a servir, configura también los ministerios, los servicios de la Iglesia. Cristo no ejerce poder dominador, sino kenosis, abajamiento. Por tanto, todo ministerio auténtico participa de esa lógica. Se recupera la pluralidad ministerial, ministerio ordenado, carismas laicales y nuevos servicios eclesiales. Sin embargo, persisten crisis significativas en la actualidad, como el clericalismo, la escasez vocacional y la desconfianza ante la institución. Estas crisis pueden interpretarse no solo como problemas sociales, sino como llamados a la conversión eclesial continua. La categoría de pueblo de Dios se convierte en clave para interpretar algo fundamental. Implica igualdad bautismal, historia compartida y una vocación universal a la santidad, todos llamados. Desde esta perspectiva, el clericalismo aparece como una anomalía teológica, pues rompe la lógica sacramental de la igualdad en la gracia. La Iglesia no es una élite espiritual, sino un pueblo peregrino. Hoy la eclesiología vive tensiones inevitables: institución o carisma, identidad o apertura, reforma o unidad, tradición y reforma, unidad y pluralidad. Y estas tensiones no deben verse como patologías, sino como condiciones constitutivas de una realidad que es simultáneamente divina y humana. La madurez eclesiológica consiste en sostener que entre todos estos polos no podemos caer en reduccionismos, sino en integrar y no en simplificar. Podemos entonces intentar una síntesis. La Iglesia es misterio de comunión trinitaria encarnado en la historia, pueblo peregrino convocado por la gracia, sacramento del reino en medio del mundo, comunidad carismática estructurada, sujeto de reforma permanente. No puede ser comprendida plenamente ni desde el puro institucionalismo, ni desde el puro espiritualismo. De cara al siglo XXI, una eclesiología madura debe integrar varias intuiciones convergentes: la humildad histórica, que nos subraya Karl Rahner, la reforma constante propuesta por Yves Congar, la continuidad teológica defendida por Benedicto XVI, la conversión pastoral impulsada por Francisco, el discernimiento espiritual promovido por Carlo María Martini, el cristocentrismo práctico de José Antonio Pagola y la profecía histórica de Casaldáliga. Estas perspectivas no se excluyen, se corrigen y al mismo tiempo se enriquecen mutuamente. La pregunta final de esta primera parte, entonces, no es solo ¿qué es la Iglesia?, sino ¿qué Iglesia estamos llamados a ser? La eclesiología no es mera especulación, sino una tarea espiritual e histórica. La Iglesia se comprende verdaderamente cuando discierne su fidelidad al Espíritu de Dios en cada época. Más que una definición cerrada, es una vocación abierta. No se agota en conceptos, sino que se verifica en la comunión vivida.
en el servicio humilde y en la capacidad de convertirse constantemente al Evangelio. Porque en última instancia la Iglesia no se define solo porque dice de sí misma, sino por su transparencia al misterio que la funda y la desborda. Y esa transparencia siempre está en proceso. Ahora, como segunda parte, para comprender plenamente la eclesiología, no basta solamente el análisis histórico y teológico, sino que es necesario volver al lenguaje originario, a la etimología bíblica y a la semántica, al sentido simbólico de lo que significa la palabra iglesia. Las palabras no solamente nombran realidades, sino que configuran modos de pensar. El lenguaje, diría Ludwig Wittgenstein, que el lenguaje crea realidad. La comprensión de la iglesia está profundamente vinculada a la lengua hebrea, al griego y al latín, que han moldeado la concepción que hoy por hoy tenemos de la iglesia. Hablemos primero de las raíces hebreas. En el Antiguo Testamento no existe una palabra equivalente exacta a iglesia, en el sentido cristiano. Sin embargo, dos términos hebreos son fundamentales: el kahal y el edah. Kahal designa la asamblea convocada. No es simplemente un grupo humano, sino una reunión producida por iniciativa divina. Israel no se constituye por una asociación voluntaria, sino por un llamado. El Cajal es el pueblo reunido de Dios. Es Dios quien llama, especialmente en contextos litúrgicos o de alianza, donde Dios establece pactos con el pueblo. Aquí ya aparece una intuición clave: la comunidad no se autogenera, es convocada. Se refiere, por otra parte, Edah, a la comunidad como totalidad estable, la congregación en cuanto pueblo o sociedad, mientras que Cajal resalta el acto de convocar. Edah enfatiza la identidad colectiva, un pueblo que se identifica. Semánticamente la iglesia heredará ambas comprensiones, ambas dimensiones, que es el evento, Dios que convoca, y la permanencia, la identidad del pueblo, la convocatoria y la pertinencia. Desde la perspectiva teológica, la matriz hebrea aporta tres ideas fundamentales: primacía de la iniciativa divina; segundo, identidad comunitaria antes que individual; y tres, relación intrínseca entre pueblo y alianza. La iglesia, desde esta raíz, es ante todo pueblo convocado, no una institución autoerigida. No se erige por cuenta propia, es ante todo un pueblo convocado. Ahora bien, la traducción del Antiguo Testamento en la Septuaginta al griego convierte el Cajal en la palabra griega eclesia, que etimológicamente proviene de dos raíces: ek, fuera de, y kalein, llamar. En ese sentido literal sería los llamados fuera. Sin embargo, esta etimología o este origen de la palabra es de carácter popular y debe manejarse con cuidado, porque en el griego clásico la palabra eclesia designaba la asamblea política de ciudadanos convocados en la polis. Era un término secular, no era un término religioso, pero el cristianismo primitivo realiza una operación donde cambia el sentido simbólico de la palabra y toma ese término político y lo resignifica teológicamente. La eclesia deja de ser
asamblea cívica para convertirse en comunidad convocada por Dios en Cristo Jesús. Esa es la clave de interpretación. Y esta resignificación implica varios desplazamientos. Primero, se pasa de una ciudadanía política a una ciudadanía escatológica. El pueblo de Dios, el pueblo definitivo de Dios, hacia el fin de los tiempos. El segundo, se pasa de una deliberación cívica a una comunión en el Espíritu. Se pasa de una ciudad terrena a un pueblo mesiánico. En el Nuevo Testamento, Eclesia tiene al menos 3 niveles también de interpretación, y es la iglesia local, la comunidad que se reúne en una casa a celebrar la fracción del pan, los inicios de la Eucaristía. La iglesia regional, que son las iglesias de una zona en específico, y la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Especialmente en la carta de los Corintios hay un llamado de San Pablo a la comunidad de Corinto, porque habían dejado fuera del banquete de la Eucaristía, o de la mesa del Señor, o de la fracción del pan, aquellos hermanos que socialmente y económicamente eran más desfavorecidos. Y algunos se saciaron hasta más no poder, y otros quedaron sin saciarse, sin poder alimentarse aunque sea un poco. Y San Pablo, indignado frente a ello, dice: quien come y bebe del cuerpo y de la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Aquí no se trata solo de una cuestión moral, se trata de un atentado contra la comunión, la unidad en Cristo de todos sus miembros. Si un miembro sufre, todos sufren, dice también San Pablo. El cuerpo de Cristo. Este dinamismo impide una definición rígida. La iglesia es simultáneamente concreta y universal, histórica y trascendente. Otras palabras relevantes que pueden denominar lo que es iglesia se encuentran en el Nuevo Testamento como Soma Christo, el cuerpo de Cristo. Aquí la iglesia se entiende como unidad orgánica, no es solo una asamblea, sino un organismo vivo. Cambia la idea de un orden político a un ser único, y es que la iglesia participa de la divinidad y de la misma vida de Cristo. Otro término, Laos Theou, pueblo de Dios, recupera la raíz hebrea, pero ahora reinterpretada cristológicamente. No se trata de un pueblo étnico, sino del pueblo que ha sido congregado en Cristo. Otro término, koinonía, comunión, relación. La iglesia es red de relaciones en el Espíritu. En estas palabras se muestra que el cristianismo primitivo no se aferra a un único concepto, sino que desarrolla un campo de interpretación muy plural. Cuando el cristianismo pasa al mundo latino, no se traduce el término eclesia a otra palabra, sino que se adopta fonéticamente el eclesia. En el latín clásico, eclesia no tenía un peso previo, un significado propio, pero es el cristianismo el que se encarga de llenar de contenido teológico esta palabra. Sin embargo, en la Edad Media,
dentro del ámbito del latín. La interpretación ya no se concentra tanto en el aspecto comunitario, sino en la tendencia a la juridificación de la Iglesia, al desarrollo institucional más marcado y a la asociación progresiva entre Iglesia y estructura visible, entre carisma e institución visible. Y a medida que el latín se convierte en lengua eclesial dominante, Eclesia comienza a designar no solo la comunidad, sino también la institución organizada. Aquí se produce un desplazamiento inmenso de asamblea convocada a sociedad estructurada. Este cambio lingüístico influirá profundamente en la eclesiología de la Edad Media. En la Edad Media entonces adquiere capas adicionales como institución jerárquica, autoridad doctrinal y mediadora sacramental exclusiva. La palabra se vuelve más densa. Ya no designa solo un evento comunitario, sino una realidad con fronteras definidas. Extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Se mencionaba antes. Pero el costo de cierta rigidez conceptual trajo la necesidad de volverse a mirar y redefinirse. Podría decirse que aquí la palabra eclesia se solidifica. Ya con la modernidad, con la reforma, la palabra iglesia vuelve a tensarse y aparecen distinciones como iglesia visible e iglesia invisible, iglesia institucional y iglesia carismática. Y el lenguaje revela una crisis eclesiológica. La palabra deja de tener un campo semántico estable y se convierte en terreno de disputa teológica. Pero en el siglo XX, especialmente con el Vaticano II, se intenta recuperar las fuentes de interpretación de la Iglesia y se reactiva el lenguaje bíblico: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, sacramento, comunión. Y esto implica un movimiento de interpretación, de no abandonar la estructura institucional, pero le reinserta en su campo originario. La palabra iglesia deja de ser categoría jurídica y vuelve a ser símbolo teológico. La iglesia está al servicio. No es dueña, es esposa, es maestra, es misionera, es peregrina. Si hacemos una síntesis, las capas etimológicas, es decir, originarias de las palabras acerca de la iglesia, podemos identificar un cambio conceptual del hebreo como comunidad convocada por Dios, dimensión teológica originaria, al griego como asamblea resignificada cristológicamente, dimensión relacional y escatológica, todo reunido en Cristo. En el latín, la institución histórica estructurada, dimensión jurídica e histórica, y en la época contemporánea, el misterio de comunión, síntesis teológica, la sinodalidad. Cada lengua no solo traduce, sino que interpreta. La eclesiología es en parte una historia de sedimentaciones lingüísticas. Desde el ámbito filosófico y teológico, por último, entonces tenemos que decir que la Iglesia no posee una definición unívoca porque su concepto es analógico y estratificado lingüísticamente. Eso significa que no puede reducirse a un solo significado. Su comprensión exige una hermenéutica, una interpretación en proceso histórico, y su identidad es polisémica por naturaleza. La palabra iglesia es en sí misma un lugar teológico, desde donde se interpreta la acción de Dios en el mundo. Volver a las raíces no es un ejercicio solo de conocimiento,
sino que nos permite desmontar reduccionismos y recuperar la riqueza originaria del concepto de iglesia. La iglesia, entendida desde su génesis lingüística, aparece como pueblo convocado por Dios, asamblea reunida en Cristo, comunión en el Espíritu, realidad histórica en proceso. Así que el estudio etimológico nos sustituye a la eclesiología, pero la purifica de interpretaciones ideológicas. Nos recuerda que antes de ser sistema doctrinal, la iglesia es experiencia de convocatoria, de comunión y esperanza. Y quizás en tiempos de crisis eclesial, volver a las palabras originarias sea también volver a las intuiciones fundantes, al mensaje central, al Evangelio. Y que así como Tomás, nosotros podamos decir: Señor mío y Dios mío. Él es el Señor. Y nosotros sus miembros. Él es la cabeza. Nosotros no poseemos la verdad. Él es la verdad. Nosotros no dominamos la verdad. La cuidamos, la custodiamos, dando testimonio de ella, no reduciéndola a nuestros conceptos.